Así es, y bueno, tenemos ya a nuestro invitado en la línea telefónica y el día de hoy nos acompaña Adolfo Laborde, él es internacionalista. Muchísimas gracias por tomar la llamada y bienvenido nuevamente aquí a Primera Emisión, Adolfo. Muy buenos días, Enrique, María Fernanda, Buenos buen día días. para todos. Oye, después de lo que se vivió pues este fin de semana sangriento en la Unión Americana, pues obviamente el gobierno de nuestro país pues ha dado su postura ante los hechos y por supuesto ante estos mensajes de odio contra los mexicanos en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Muchos especialistas en el tema pues han catalogado la posición de nuestro país como débil, como blandengue. Bueno, es un tema, hay que reconocerlo también, de política interna, si bien es cierto, de Estados Unidos, si bien es cierto, México tiene todo el derecho, y lo ha hecho, me parece que muy bien en esta materia, con nuestro canciller. Es un tema de los Estados Unidos, no hay que olvidar que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permite y le da el derecho a las personas, al pueblo de Estados Unidos, a poseer armas. Entonces, eso es un tema que va más allá de la simple venta de las armas en un Walmart, en cualquier armería. Si bien es cierto esto, como bien lo comentan, es un tema complicado porque dejarle armas a cualquier persona pues puede incurrir en que estas sean mal utilizadas, ¿no? Con un bloque psicótico, un supremacista, una persona que tenga cierto tipo de desórdenes mentales. Sin embargo, eso es parte de la naturaleza y así ha sido por muchos años en Estados Unidos y justificarlo, por supuesto. Sin embargo, me parece que ha llegado la hora de entrarle al debate, porque no solamente es un debate sobre la venta de armas, sino cómo estos grupos, ¿no? que son los que están íntimamente relacionados con el negocio de las armas, pues financian campañas políticas, ¿no? Ahí está la explicación por la cual los demócratas y en algunos casos mayoritariamente los republicanos pues no quieren tocar el debate porque es parte del financiamiento y de los recursos que ellos reciben. Hay que recordar que en Estados Unidos no hay financiamiento público para las campañas políticas y que todo se hace a través de donaciones. Entonces ahí está el binomio, ¿no? Si se controla el uso de las armas, se venderían menos armas y por lo tanto habría menos recursos para los candidatos mayoritariamente republicanos. Bueno, y hay que recordar que la Asociación Nacional del Rifle, pues es esta asociación que ha otorgado más recursos para la anterior, ¿no? Campaña de Trump, y por supuesto que pues para ellos sería pues peligroso, ¿no? Que se regulara la venta de armas allá en ese país. Efectivamente sería eliminar un importante recurso, sobre todo en vísperas de las campañas políticas que se avecinan. No solamente es la campaña del señor Trump, sino de algunos otros operadores políticos, y no les interesa. Si bien es cierto, ya han condenado el acto de supremacista blanco por parte del señor Trump, increíble, pero ya lo hizo, no ha puesto sobre la llaga el aspecto fundamental, que es el control de las armas, ¿no? Sobre todo en algunos estados ya se ha controlado la venta de estos fusiles de alto poder, pero pues te vas a otro estado y lo compras, ¿no? Ya hay un mercado negro, que ese mercado negro es el que afecta a nuestro país, que dicho sea de paso, también ha sufrido una gran cantidad de muertos precisamente por el uso de estas armas que se trafican de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Número uno, controlar más la frontera, en el caso de la afectación de nosotros, para evitar que haya más tráfico. Y número dos, seguir impulsando esta agenda jurídica de México para presionar a Estados Unidos de que haga algo. Complicado porque, te repito, ya es un tema de injerencia, ¿no? Y eso pues va en contra de nuestra política exterior, que es la no intervención, pero en este caso sí están afectando los intereses de connacionales mexicanos y hay que actuar en consecuencia. Es que lo hemos visto desde la administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto y ahora con la actual administración con Andrés Manuel López Obrador, se ha visto también la posición de México pues muy débil ante este tipo de situaciones. Al final del día no quieren confrontarse con el vecino del norte y siempre quedamos nosotros pues en segundo plano y como el vecino débil. Mira, eso debe de cambiar. Por supuesto que hemos tenido una actitud, sobre todo en temas de negociación económica, ¿no? Débil, una negociación asimétrica, que es característica de la relación bilateral, pero si tienes un proceso o una tendencia de negociación de este tipo de características, pues lógicamente eso se va a trasladar a otro tipo de negociaciones, en este caso cuando hay elementos de seguridad y elementos políticos, ¿no? Entonces ahí me parece que es una excelente oportunidad para nuestro país de cambiar la narrativa, cambiar la estrategia
y generar una tradición de nuestra política exterior mucho más pensada en los intereses de nuestras connacionales, que son muchísimos, ¿no? Más de 30 millones de personas de origen hispano en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, se habla de 7 millones, 6.5 millones de documentados, otros 6 millones de documentados, entonces el universo es muy grande, entonces ahí tendremos que generar políticas de acercamiento con nuestras comunidades transfronterizas, binacionales, para generar estrategias de comunicación y alineación política. Ahora, ¿qué tendría que pasar en tu opinión, Adolfo? ¿Qué tendría que pasar en Estados Unidos para que de verdad el gobierno de ese país pues actúe y regule la venta de armas? Pero tendría que haber, primero que nada, un movimiento de la sociedad civil, ¿no? Que se exprese en las calles, que se exprese en el castigo a sus políticos que están tratando de mantener esta relación dual, ¿no? De la venta de armas con sus campañas políticas. Y número dos, legislación al respecto, ¿no? Con mayor control, ya no digamos prohibición, sería lo idóneo, ¿no? Es que recuerdo que en México es bien complicado comprar un arma, tienes que ir al ejército a pedir un permiso especial para portar armas. Para eliminar el problema, tendría que tener una legislación parecida. Sin embargo, repito, tendría que haber un cambio constitucional, tendría que haber un cambio de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y eso no va a suceder, porque además de su naturaleza, hay que entender también que Estados Unidos es un país bélico, es un país que ha vivido de las guerras, es un país que se ha expandido gracias a su presencia en muchos conflictos. Entonces es parte de su cultura, es parte de una sociedad violenta, nos guste o no, y se expresa en la cultura, ¿no? En el cine, en las canciones, en la cotidianidad, y por supuesto sería cambiar un poco esa cultura a través de una transformación de su sistema constitucional, y en segundo momento legislar al respecto para que haya mayor control de estas armas. Mayor control de estas armas y también con respecto a los mensajes de odio que, bueno, pues hemos escuchado, por supuesto. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? ¿Qué se tendría que hacer, por supuesto, para que estos mensajes de odio pues dejen y paren, ya no trasciendan? Pues mira, repito, como decimos en México, de manera coloquial, el señor Trump le está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Él pensó que esto no iba a tener una asociación directa con su influencia con los grupos blancos o con los grupos que podrían ser su capital político en la siguiente elección, y no ha sido así, ¿no? Con este acto que está asociándose directamente con su discurso de odio, parece que se va a modular, va a administrar más ese tipo de mensajes, porque ya hay una gran condena de la comunidad internacional, ha habido una gran cantidad, y esto es afortunadamente para nosotros, de apoyo a México, ¿no? Y la comunidad internacional, no solamente la comunidad internacional, sino algunas asociaciones en Estados Unidos ya están presionando. Entonces me parece que el señor Trump tendrá que modular su tono de voz en el contexto de estos mensajes. Sin embargo, va a ser bien complicado que al final de cuentas lo haga de manera permanente, porque es parte de su capital político, es parte de su estrategia mediática para generar electores y para generar un debate que le beneficie al final de cuentas. Bueno, pues por allá se encuentra el canciller Marcelo Ebrard y estaremos pues muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas con respecto a la posición, por supuesto, de nuestro país con respecto a estos temas allá en Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo, Adolfo Laborde, internacionalista, como siempre, por acompañarnos esta semana con estos temas. Muy buen día, Enrique. María Fernanda, un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.